El bosque no siempre se siente vacío. A veces hay algo en la forma en que el silencio permanece demasiado tiempo, como si no fuera una ausencia, sino una espera. En los montes Apalaches hay quienes han visto algo que no encaja del todo con lo que debería estar ahí. No es una sombra ni una figura lejana, es algo más simple, más bien cercano, un venado. Pero hay algo en él que no termina de ser correcto. Unas articulaciones que doblan hacia el lado equivocado. Unos ojos que no están a los costados para vigilar, sino al frente, para cazar. Como si no estuviera actuando por instinto, sino por una imitación imperfecta. Y cuando te das cuenta, el instinto te dice que corras, pero tus ojos no pueden dejar de mirar ese error de la naturaleza. Ya es demasiado tarde para ignorarlo. Porque no todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Y hay marcas que no vienen de la imaginación, sino de encuentros que quedan adheridos a la memoria. Este espacio existe para seguir esas huellas. Algunas nacen del miedo, otras de la misma tierra. Aquí no solo se cuentan historias, se observan lo que dejaron atrás. Hoy hablamos del Not Deer, lo que habita en los montes Apalaches. Los montes Apalaches no solo son una cadena montañosa, son cicatrices de un mundo que ya no existe, una de las formaciones más antiguas del planeta, tan viejas que han visto nacer especies y extinguirse mientras ellas permanecen en silencio, erosionadas por millones de años. Pero esa antigüedad no es geológica, es una sensación. Quienes han vivido cerca de estos bosques saben que hay algo distinto en ellos. No es fácil explicarlo, pero se percibe en la forma en que el sonido se comporta, muriendo antes incluso de llegar a los oídos. Es como la niebla, se instala sin previo aviso, en la manera en que los caminos pueden perderse incluso cuando ya han sido recorridos antes. Durante siglos, estas montañas han sido el hogar de comunidades aisladas, donde las historias no se escriben, se transmiten. Advertencias que no buscan asustar, sino evitar que alguien cometa el error de ignorarlas. Porque en los Apalaches, el peligro no siempre se anuncia. A veces se presenta como algo familiar. Un sendero conocido, un sonido cotidiano, un animal que debería estar ahí. Y es precisamente eso lo que más inquieta, no lo desconocido, sino lo que parece correcto hasta que deja de serlo. En estos bosques, no todo lo que se mueve pertenece a lo natural, y no todo lo que observa lo hace por instinto. Algunas cosas no llegaron de fuera, siempre han estado ahí, camufladas entre la maleza, esperando a que olvidemos las advertencias de quienes estuvieron antes que nosotros. Y entre todas esas presencias, hay una que destaca por su inquietante normalidad. En los montes Apalaches hay cosas que no se enseñan, se heredan. No tienen un origen claro, no hay una primera historia que marque su inicio, simplemente aparecen una y otra vez, en distintas voces, en distintos momentos, siempre con la misma forma. Se dicen en voz baja, no como advertencias para asustar, sino como reglas que es mejor no olvidar. No te adentres demasiado en el bosque cuando el sol empieza a esconderse. No busques el origen de un sonido que parece humano. No respondas si el viento pronuncia tu nombre. Son frases simples, fáciles de ignorar, hasta que alguien decide no hacerlo. Y entonces surge otra. Una que rara vez se dice completa, como si pronunciara fuera suficiente para atraer aquello que se describe. Si ves un venado y algo en él no se siente bien, baja la mirada. No intentes entender lo que estás viendo, porque en ese bosque, observar es también ser observado. Quienes viven cerca del bosque no discuten estas cosas, no las explican, no necesitan hacerlo, porque hay algo que se reconoce sin palabras, una tensión que aparece sin motivo, un silencio que pesa más de lo normal, una mirada que dura más de lo que debería, y cuando esto ocurre no hay duda, no es una suposición ni un error, es reconocimiento. El instinto más antiguo lo entiende antes que la mente. No estás viendo un animal. Estás viendo una imitación que ha aprendido a parecerlo. No todas las advertencias se entienden hasta que alguien las ignora.
Hay registros que no fueron escritos para ser compartidos. No nacieron como historias, sino como intentos de explicar algo que no encajaba en la experiencia de quien lo vivió. Uno de los más citados describe una noche común en una de las carreteras secundarias del bosque. No había niebla ni condiciones extrañas, solo el sonido constante del motor y la sensación de estar completamente solo, hasta que algo apareció en el borde del camino. Un venado, inmóvil, observando. El conductor redujo la velocidad esperando que el animal cruzara o se alejara, pero no lo hizo. Permaneció ahí, demasiado quieto, y entonces algo cambió. No en el entorno, sino en la forma en que el cuerpo lo percibe. Las patas parecían demasiado rectas, la postura incorrecta. La cabeza estaba ligeramente inclinada, como si no reaccionara, sino como si evaluara. Y los ojos no estaban colocados como debían, no vigilaban, fijaban. Durante un instante que se sintió más largo de lo normal, ambos permanecieron así, atrapados en ese intercambio silencioso, hasta que el conductor entendió algo que no podía explicar. No era un animal confundido, no era un error visual, era reconocimiento. Y en ese momento recordó demasiado tarde una advertencia que nunca tomó en serio. No lo observes demasiado. El vehículo avanzó, el venado no se movió, solo siguió mirando, incluso cuando ya no debería ser posible. Hay encuentros que no dejan pruebas. No hay registros claros ni evidencia que pueda sostenerse fuera del recuerdo de quien lo vivió. Y aún así persisten, no como historias que buscan ser creídas, sino como experiencias que se repiten con la misma estructura, los mismos detalles, la misma sensación imposible de describir por completo, algo que parece normal hasta que deja de serlo, una mirada que dura más de lo que debería, un instante que el cuerpo entiende antes que la mente. Después viene el silencio, no el que tranquiliza, sino el que permanece. Tal vez por eso estas historias no desaparecen. No necesitan pruebas para sostenerse porque no vienen de lo verificable, sino en la memoria, en esa sensación que regresa incluso cuando intentas olvidarlo. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo recordadas. Y cada vez que alguien vuelve a ellas, aunque sea por un instante, algo vuelve a tomar forma. No entre los árboles, ni entre la oscuridad de los montes Apalaches, sino aquí mismo, en quien escucha. Porque lo verdaderamente inquietante no es lo que habita en las montañas, sino lo que se queda contigo mucho después de haber dejado de mirar. Esto fue Examina. Nos escuchamos en un próximo capítulo.